Bienvenidos a otro video de Turismo Mundial. En esta oportunidad continuamos recorriendo la provincia de Buenos Aires y nos dirigimos a conocer Luján. Luján se encuentra a 68 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires y es una de las ciudades más importantes del interior bonaerense. Su centro urbano se encuentra a orillas del río Luján. Su principal centro de interés es el centro religioso, donde nos encontramos con la neogótica Basílica Nuestra Señora del Luján, en donde se halla desde el siglo XVII una estatuilla de la Virgen María a la que se le rinde culto. El nombre Luján proviene del apellido del capitán Pedro de Luján, primo y compañero del adelantado Pedro de Mendoza y Luján, que falleció en la orilla del río que lleva su nombre tras participar en la batalla que llamaron del Corpus Christi contra los indígenas de la zona. La Basílica de Luján tiene una longitud de 104 metros y su ancho es de 68,5 metros en el crucero y de 42 metros en el frente. Posee dos torres de 106 metros de altura con una gran cruz en cada una de ellas. Asimismo posee dos órganos, uno pequeño ubicado en la nave lateral y el otro principal o mayor ubicado sobre la entrada bajo el rosetón. Su origen se remonta en el año 1685, cuando en el lugar se levantó una pequeña capilla. En 1730 adquirió el carácter de parroquia y con la cantidad de fieles en aumento se decidió construir un templo mucho más grande, que se inauguró el 8 de diciembre de 1763. En 1905 se demolió este santuario. Por otra parte, el 6 de mayo de 1890, el padre Jorge María Salvaire comenzó la construcción del edificio que actualmente se encuentra hoy en pie. Y fue en diciembre de 1910 cuando se inauguró y se bendijo la iglesia. Si bien las torres aún no existían, el 15 de noviembre de 1930 el padre Pío XI le otorgó el título de Basílica Menor y el templo se pudo finalizar recién en 1935. Entre 1925 y 1926 se levantaron las dos torres completas. Dentro de ellas se colocaron el campanario y el carillón con los relojes eléctricos. Luego, en 1935 se dio por finalizada la obra de la basílica, teniendo lugar a una serie de homenajes del padre Salvaire, factor primordial y decisivo de esta gran obra, a quien se le erige una estatua en la basílica. En 1905 fue demolido el antiguo santuario. Se colocaron las 16 estatuas de los apóstoles y evangelistas. De Milán llegaron las 13 campanas con un peso en total de 14.915 kilogramos. Con respecto al campanario, la basílica cuenta con 15 campanas. Cada una de ellas lleva un nombre y un lema, y expresan distintas notas y tienen un diferente peso. La más pequeña cuenta con 55 kilogramos y la más grande con 3.400, conformando entre todas un peso en total de 12.489 kilogramos. El origen de la advocación de la Virgen se remonta a 1628. Antonio Faria Sá, un hacendado portugués radicado en Sumampa, actual provincia de Santiago del Estero, quiso erigir en su estancia una capilla en honor de la Virgen. Solicitó a un compatriota suyo, residente en Brasil, el envío de una imagen de la Inmaculada Concepción de María. Para una mejor elección, su amigo le envió dos imágenes. En el mes de mayo de 1630, las imágenes de la Virgen llegaron al puerto de Buenos Aires, procedientes de San Pablo y acondicionadas en sendos cajones, fueron colocadas en una carreta. Luego de 3 días de viaje, la caravana, a la cual se incorporó la carreta, hizo un alto a 10 leguas de la actual ciudad de Luján, en el paraje de Celaya, para pernotar en la estancia Rosendo de Trigueros. Al día siguiente, ya dispuestos a continuar la marcha, los bueyes no consiguieron mover la carreta. Después de intentos fallidos, bajaron uno de los cajones y los bueyes iniciaron la marcha sin dificultad. Intrigados por el contenido del cajón, encontraron al abrirlo una imagen pequeña, de unos 35 centímetros de altura, de arcilla cocida, que representaba la Inmaculada Concepción. En tanto que los creyentes interpretaron el hecho como providencial y entregaron la imagen para su custodia a Rosendo de Trigueros, el dueño de la casa ubicada en la actual localidad de Celaya, partido de Pilar, a 50 kilómetros del actual emplazamiento del santuario.
La segunda imagen, que representaba a María con el niño en sus brazos, llegó a destino y en 1670 se le construyó un santuario donde se la veneró bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. Por otra parte, cuando se visita la basílica se puede realizar una visita a la cripta, inaugurado el 6 de diciembre de 1980 como Templo de América, recibiendo y amparando a las imágenes de la Virgen María en sus distintas advocaciones, mayormente de América, como Venezuela, Chile, Perú, Paraguay, Colombia, México, Santo Domingo, Uruguay, Brasil, Cuba, entre otros. Y obviamente que también España. A partir de 1922 comenzaron a incorporarse en imágenes patronas de distintos países del mundo, principalmente de Europa. En 1999, a 100 años de la muerte del padre Salvaire, se inauguró la muestra histórica de la basílica y en ella se exhiben las joyas del santuario. Y si uno visita Luján no puede dejar de recorrer sus museos que se encuentran en el casco histórico, como por ejemplo el Museo Histórico y Colonial. La histórica Casa Cabildo de Villa de Luján es el edificio fundacional del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, patrimonio emblemático de nuestra provincia de Buenos Aires. Su construcción fue declarada Monumento Histórico Nacional y hoy alberga parte del Museo Histórico y Colonial. El museo se compone de varios cuerpos, los edificios históricos del Cabildo y el Real Estanco de Tabacos y Naipes son los que dieron origen a este museo. Luego se fueron anexando los diversos pabellones. Con un gran acervo patrimonial y piezas de alto valor histórico, el museo nos permite realizar diferentes recorridos con distintas miradas sobre la historia, desde los pueblos originarios hasta mediados del siglo XX. Es un recorrido cronológico donde se puede conocer la historia de Villa de Luján, el antiguo cabildo, sus funciones, la sala capitular y la historia del virreinato del Río de la Plata.
Y otro de los museos que se puede visitar es el del transporte, que se creó en 1940. Este edificio constaba de 2 plantas con espacios verdes y amplios pabellones. Fue el primer museo de transporte del país y de América del Sur, el cual atesora el más variado y numeroso acervo de vehículos, todos originales y de gran valor histórico. Y también, tratándose de automóviles, se puede visitar el Museo de Automóviles Clásicos en Luján, una atracción imperdible para los amantes de los vehículos antiguos. Ubicado a solo 3 cuadras de la estación principal de autobuses y a pocos metros de la Basílica de Luján. Este museo te transporta en el tiempo a través de numerosos automóviles históricos. Con una gran variedad de vehículos en excelente estado de conservación, este museo alberga una importante colección de autos que participaron en hechos relevantes de la historia argentina. A medida que se recorren las distintas salas, se puede exhibir, por ejemplo, al Papamóvil utilizado por Juan Pablo II durante la visita a la ciudad de Luján, así como también 2 vehículos blindados pertenecientes a la Presidencia de la Nación. Espero